Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy una cordial bienvenida a esta sesión síncrona del seminario de Economías y Finanzas y pues estamos en la semana 2. Me da mucho gusto acompañarlos pues en esta etapa importante de su formación. En este caso pues estamos con el tema de microeconomía. Es importante poder atender cada uno de los temas que vienen en el temario para así pues recordar, ¿no?, algunos puntos específicos que tal vez nos hace falta como reforzar. Si tuvieran alguna duda en cuestión del temario, en cuestión de, no sé, de la forma que se va a llevar el seminario, con mucho gusto estoy para apoyarles. Bueno, en primer término, tenemos la agenda de la sesión, en la cual pues se dividen en estas 6 puntos. Vamos a reforzar un poquito el tema de la semana anterior, vamos a tener el tema de esta semana, vamos a pues a resolver dudas y bueno, también poder atender a algunas cuestiones en cuanto al calendario que tenemos, ¿no?, del seminario de economía. Bueno, les presento pues las reglas de convivencia durante la aula virtual, en la cual pues comprende pues el respeto mutuo, participación activa, puntualidad, el uso adecuado de la tecnología, atención y enfoque, respeto al turno de la palabra, confidencialidad, cumplimiento de las normas de la institución, mantener un ambiente de aprendizaje positivo y la colaboración y el trabajo en equipo. En este punto también les presento pues el aviso de la integridad académica de la UNITEC. Por otra parte, les presento nuestra misión y nuestra visión de nuestra institución. Bueno, ahora sí, pues entrando en contexto, ¿no?, con los temas pues relacionados a la semana 2, ¿vale? Bueno, en esta semana pues vamos a ver una teoría, ¿no? Esta teoría del consumidor que tiene que ver con los productores, los consumidores y esta interacción que tiene con el intercambio, ¿no? Vamos a entrar a uno de los temas pues centrales de la microeconomía, ¿no? Es una teoría del consumidor, ¿vale? Para entender mejor, pues observemos el esquema que tenemos en la pantalla donde pues aparecen estos dos agentes, ¿no?, fundamentales del mercado, productores y consumidores. Y bueno, en este caso están unidos por o a través de un intercambio como tal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a identificar cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué son los productores? Pues los productores son pues todas estas empresas, individuos que se encargan de transformar los recursos productivos, ¿no? Como el trabajo, el capital, las materias primas, ¿no? Y todo esto pues los convierten o los transforman en bienes y servicios. Su principal objetivo es maximizar beneficios, es decir, producir aquello que pueda venderse en el mercado al menor costo posible y al menor precio, ¿no? Entonces, los productores de alguna manera ofrecen estos bienes y servicios al mercado, pero para poder hacerlo, pues necesitan que exista alguien dispuesto a comprar ese producto o servicio, ¿no? Y aquí es donde entran pues los consumidores. ¿Qué son los consumidores? Pues los consumidores son estos individuos, familia, que demandan estos bienes y servicios con el fin de satisfacer sus necesidades y deseos, ¿no? Y pues en esta teoría se asume que las personas toman decisiones racionales, pensantes, ¿no? Conscientes de lo que ellos van a elegir, ¿no? Y buscan o su principal objetivo es buscar maximizar su bienestar y utilidad como tal, ¿no? Entonces, dadas a estas dos grandes
Restricciones, pues bueno, definitivamente, ¿cuáles serían las restricciones, no? Su ingreso, su poder adquisitivo, para qué me alcanza, y los precios de los bienes que yo voy a adquirir, ¿no? Con base a estas dos restricciones, definitivamente se construye esta teoría del consumidor. Es decir, el consumidor decide qué comprar, cuánto comprar y cómo combinar esos distintos bienes para obtener pues una mayor satisfacción posible, ¿no? En toda esta interacción del intercambio entre productores y consumidores, pues el punto clave es conectar esta parte en cuestión de qué me gusta, para qué me alcanza y pues de alguna manera esta parte del intercambio como tal, ¿no? Los productores ofrecen bienes y también servicios, ¿no? Como comentábamos. Y a cambio, pues los consumidores pues entregan este dinero a cambio de estos bienes y servicios. Entonces, este intercambio pues ocurre ¿en dónde? Pues en el mercado como tal, ¿no? Que ya habíamos visto en la clase anterior, qué son los mercados, cuáles son los tipos de mercados, cuáles son los elementos que contribuye un mercado como tal, ¿no? Y entendemos que un mercado es donde pues se determinan pues los precios a partir de esta interacción de la oferta y la demanda, ¿no? La oferta, recordemos que son estos productores y la demanda pues son los consumidores que están dispuestos a adquirir o a comprar este producto como tal, ¿no? Después de esta perspectiva, la teoría del consumidor, pues lo importante de todo esto es analizar cómo reacciona el consumidor ante todos estos cambios de los precios, de su ingreso y de sus preferencias, ¿vale? Ya que esas decisiones influyen directamente en lo que los productores pues deciden fabricar, ¿ok? Por otra parte, pues tenemos esta parte, ¿no? De cómo se determinan las preferencias del consumidor. Entonces, en primer término tenemos esta cuestión de la completitud. ¿Qué es esto? Bueno, pues nos indica que el consumidor puede comparar cualquier par de canastas, ¿no? Sabiendo pues que tiene diferentes alternativas, es decir, dadas dos canastas A y B, siempre se cumple pues estas tres opciones, ¿no? A prefiero de B, o B es preferida de A, o el consumidor es indiferente a ambas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Un consumidor puede decidir entre canasta A, podría ser 2 pizzas y un refresco. Canasta B, una pizza y 3 refrescos. Siempre podrá pues decidir cuál prefiere y si le da igual, ¿no? Ante estas canastas. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Pues permite ordenar las opciones posibles. Con base, pues, para construir estas curvas de indiferencia que vamos a ver a continuación también, ¿no? El segundo punto nos está diciendo que existe una transitividad. ¿Qué es esto? Bueno, esta transitividad de alguna manera garantiza las preferencias que sean lógicas y coherentes, ¿vale? Por ejemplo, si escogemos o si A es preferida ante B, B o B es preferida ante C, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Prefieres una hamburguesa A sobre una pizza B? ¿O prefieres una pizza B sobre taco C? Aquí ya implica otra variable. Entonces, debes de preferir una hamburguesa, que es la A, o sobre tacos, que es la C, ¿no? De alguna manera la importancia de esta transitividad es como evitar contradicciones entre decisiones del consumidor que permite pues contribuir a esta función de utilidad, ¿no? Entonces, también por otra parte tenemos esta, ¿qué es más preferible, no?
qué es lo que yo prefiero, qué es lo que de acuerdo a mis gustos y preferencias, qué prefiero más, ¿no? O sea, recordemos que siempre más, para nosotros como consumidores, más es mejor, ¿no? Este supuesto de alguna manera establece que el consumidor pues prefiere más cantidad de bienes que menos, siempre que sean bienes deseables, o sea, lo que yo prefiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, ¿no? Un ejemplo podría ser una canasta A, podrían ser 2 chocolates, ¿no? Y una canasta B, 5 chocolates. A mí me encantan los chocolates, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a preferir? Pues la canasta B, porque tiene más chocolates, ¿no? Entonces, básicamente sería esto, ¿no? Y pues las curvas de indiferencia más altas, recuerden, eh, hacia arriba o hacia la derecha representan mayor utilidad, ¿vale? Y más adelante pues vamos a ver una representación de lo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, más preferido o menos preferido. A partir de estos supuestos anteriores se puede establecer un orden de preferencia. Más preferido, canasta, esta canasta pues brinda mayor utilidad. Menos preferido, esta canasta pues nos arroja una menor utilidad, ¿no? Para el consumidor. Y si es indiferente, pues de alguna manera tiene este mismo nivel de utilidad, ¿no? Un ejemplo, ¿no? A, podríamos decir que en la canasta A tenemos B contra A, ¿no? En este caso es más preferida B, ¿no? Y si B es menor que A, entonces es menos preferido que A, ¿no? Y si A es igual que B, pues en este caso es indiferente, ¿no? Entonces, construir estas curvas de indiferencia determina el óptimo, pues, consumo, el óptimo beneficio para el consumidor, ¿no? Donde su máxima utilidad dado a su ingreso como tal. Entonces, esta conexión de alguna manera nos permite, pues, representar estas preferencias con curvas de indiferencia, ¿no? Y también formular una función también que vamos a ver a continuación, analizar cómo el consumidor elige bajo estas restricciones presupuestarias, decidiendo, pues, para qué me alcanza, ¿no? Encontrar este equilibrio del consumidor y bueno, toda esta, de alguna manera, esta brecha que nos indica qué es lo que prefiere el consumidor como tal, ¿no? ¿Qué opciones prefiere ante las propuestas que nos sugieren, ¿no? Entonces, bueno, con base a esto podemos determinar que, quisiera regresar, que la completitud es siempre, puedes comparar, ¿no? Siempre esta parte de poder comparar. La transitividad, pues son tus decisiones que con base a tu coherencia, a lo que tú decides como ser pensante, ¿no? Más y mejor, pues prefieres más bienes y más sobre menos, pues siempre esta parte de que puedes ordenar todas las opciones, ¿no? Entonces, bueno, con base a esto, pues vamos a iniciar esta teoría, vamos a explicar esta teoría del consumidor, ¿vale? Esta teoría del consumidor, pues, nos indica o estudia precisamente este comportamiento de preferencias del consumidor, cómo el consumidor elige entre distintas alternativas, cómo prioriza sus necesidades y cómo esas elecciones influyen en el funcionamiento del mercado. Ajá. Por ejemplo, si los consumidores prefieren más un bien
que otro, por ejemplo, ¿no? O los productores, pues ya van a responder ante este supuesto, ¿no? De esta manera, pues las decisiones del consumidor guían en gran medida, pues estas decisiones en conjunto, ¿vale? En resumen, podríamos decir que pues los productores y consumidores están estrechamente vinculados, pues a través de este intercambio que comentábamos, ¿no? La teoría del consumidor, pues nos ayuda a entender por qué los consumidores toman ciertas decisiones y cómo estas decisiones, pues impactan en el mercado, ¿no? En cualquier mercado en el cual, pues estemos hablando, ¿no? Y bueno, estos tres elementos que les presento a continuación son los elementos que los consumidores atienden para tomar una decisión, ¿vale? En primer término, pues es la preferencia, ¿no? ¿Qué es lo que yo prefiero? Las preferencias pues representan los gustos del consumidor, es decir, qué bienes me gustan más, cuáles me gustan menos, y cuáles de alguna manera pues me son indiferentes, ¿no? A través de estas preferencias el consumidor ordena y clasifica de alguna manera pues estas combinaciones, ¿vale? Por ejemplo, un consumidor puede preferir una combinación con más alimentos y menos ropa o al revés, ¿no? Lo importante es que el consumidor es capaz de, pues, de decidir esta combinación. ¿Por qué? Porque qué es lo que, con base a qué es lo que pues, le produce mayor satisfacción como tal, ¿no? No podría medirle como, como un dato exacto, como números como tal precisos, más bien determina con base a lo que prefiere, ¿vale? Entonces, con base a esto, pues a mí me puede gustar o puedo tener preferencia por algo, pero también va a determinar pues mi restricción presupuestaria, ¿no? O sea, mi poder adquisitivo para qué me alcanza y con base a eso pues este consumidor pues va a determinar, aunque me guste algo muy caro, si a mí definitivamente no me alcanza con el presupuesto que yo tengo, pues no lo voy a comprar como tal. Entonces, con base a estas restricciones, pues también toman las decisiones los consumidores, ¿no? Aunque el consumidor tenga ciertos gustos, no puede elegir libremente cualquier combinación de bienes, ¿no? Porque entonces aquí podríamos determinar que aparece esta pues restricción presupuestaria, ¿vale? Que representa estos límites económicos. La restricción presupuestaria pues indica las combinaciones de bienes que puede comprar el consumidor, que puede, ¿no? Ya no nos vamos tanto a gustos y preferencias, más bien a lo que puede, según su nivel de ingreso, según los precios del bien que está consumiendo, ¿no? Podríamos decir que muestra todas las opciones que están al alcance económico del consumidor, ¿no? Y si este ingreso aumenta, los precios también aumentan, la restricción, pues, también se modifica, ¿no? Si yo de alguna manera ahorita tengo un poder adquisitivo mediano y en un corto plazo este poder adquisitivo aumenta, definitivamente mis gustos o mi consumo va a ser más o tal vez va a ser mejor. Entonces aquí entra pues esta parte, ¿no? Ahora, ya tenemos estos dos puntos. Vamos con el tercer elemento, que es la elección, ¿no? Ya tengo mis preferencias, ya de alguna manera ya puedo determinar para qué me alcanza. Y entonces, con base a esto, pues voy a tener pues ya una elección de consumo. ¿Ok? Entonces, bueno, la elección del consumo es el resultado del proceso de la decisión del consumidor, ¿no? Porque, bueno, ya venimos de este proceso de las preferencias, de la restricción y ahorita pues vamos con esta elección, ¿no?
Surge cuando el consumidor combina pues estas preferencias con su restricción presupuestaria y elige la canasta de bienes máxima en su satisfacción, sin exceder su ingreso, ¿no? Por supuesto, eso es lo ideal. Y pues esta elección representa el punto en el que el consumidor obtiene mayor nivel de bienestar posible, ¿vale? Dadas a sus limitaciones económicas. En términos gráficos, el punto donde la curva de indiferencia es más alta y bueno, tiene una posible tangente en la restricción presupuestaria, que a continuación pues vamos a atender, ¿vale? En síntesis podríamos decir, ¿no? Preferencias, lo que me gusta. Restricción presupuestaria, lo que puedo pagar. Elección del consumo, lo que finalmente pues elijo, ¿no? Ok, entonces con base a eso, pues vamos a continuar con la función de utilidad. Perfecto. Ahora, pues de alguna manera vamos a introducir todos estos conceptos que hemos atendido ya con una función de utilidad, ya en términos pues económicos y matemáticos, ¿vale? En la economía, esta teoría de decisión pues es una función de utilidad o es una herramienta matemática que pues se utiliza para representar estas preferencias de un individuo o de un agente económico, ¿no? Que estamos hablando en este caso, pues de familias, de empresas, de un individuo como tal, ¿no? Que está dispuesto a adquirir cualquier producto. Entonces, pues se utiliza para representar estas preferencias que tiene este individuo, ¿vale? Su objetivo no es medir emociones o felicidad, definitivamente no, nosotros no medimos esa parte, ¿no? Esta parte ya es como más psicológica, más bien en nosotros medimos o ordenamos estas alternativas para que lo podamos aplicar en esta parte de qué producir, ¿no? Cuánto producir y para quién producir. Entonces, dicho de otra forma, pues la función de utilidad asigna un valor numérico a cada canasta de bienes. Aquellas combinaciones que el consumidor prefiere recibir a un nivel de utilidad, ¿vale? Mientras que las menos deseadas pues reciben un menor y esto de alguna manera sirve a los productores para determinar qué producir y cuánto producir, ¿no? Es muy importante aclarar que la utilidad no mide esta satisfacción absoluta, sino más bien mide esta comparación, mide esta satisfacción comparativa, ¿no? Por ejemplo, si para dos alternativas A y B se cumple esta función, pues esto significa que simplemente el consumidor prefiere la opción ya sea A sobre la B, ¿no? Y esto pues no genera pues esta parte, ¿no? De decisión en cuestiones de psicología, sino más bien de utilidad, qué es lo que me va a satisfacer a mí en cuestión de números, ¿no? Ok, entonces, bueno, podemos decir que esta función de utilidad, pues, es fundamental para que o nos permite modelar matemáticamente el comportamiento del consumidor, ¿vale? Gracias a ella, pues podemos analizar cómo el consumidor, pues elige esta combinación y maximiza su utilidad, ¿vale? Bueno, este análisis o este concepto también podemos determinar tres puntos claves, ¿no? El análisis de decisión de bajo riesgo, la evaluación de las alternativas económicas y el estudio del comportamiento económico en general, ¿vale? Y bueno, podríamos decir que en resumen, la función de utilidad es una herramienta que se traduce en los gustos del consumidor, pero en un lenguaje matemático, ¿vale? Permitiendo explicar cómo o predecir cómo estas decisiones, pues, manejan o buscan esta manera ordenada y coherente de tomar decisiones, tanto como consumidores como productores, ¿vale? Bueno, a continuación, pues vamos a ver algunas características que tienen
las curvas de indiferencia que van con base a esta función, ¿vale? Sí las necesitamos como determinar cada una de estas características para cuando ya nosotros tengamos el caso, entonces ya de alguna manera determinemos o tengamos pues una visión más general. Bueno, una vez entendido qué es una función de utilidad, pasemos a la representación gráfica, ¿vale? De estas curvas de indiferencia, que de alguna manera nos representan, pues, este modelo, ¿vale? Este modelo de la función de utilidad. Cada curva de indiferencia muestra todas las combinaciones posibles de estos dos bienes, ¿no? O más, ¿no? ¿Y qué es lo que generan? Pues generan pues un nivel de utilidad al consumidor, ¿vale? Por esta razón, cada curva de indiferencia lleva asociado un determinado grado de utilidad total, ¿no? Entonces, esto significa que cualquier punto sobre la misma curva es igualmente preferido por el consumidor. La segunda nos está diciendo que las curvas de indiferencia no pueden cortarse. ¿Por qué? Porque en un supuesto donde las curvas de indiferencia no pueden cortarse entre sí, si dos curvas se cruzan, implicaría que una misma combinación de bienes proporciona dos niveles distintos de utilidad. Por eso no se pueden cruzar, lo cual pues contradice pues sí, esta consistencia de las preferencias del consumidor. Por eso el cruce de las curvas de indiferencia no es posible desde un punto de vista pues teórico, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas curvas no pueden cortarse, ¿vale? El tercero nos dice que el nivel de utilidad representado por una curva de diferencia admite comparaciones cualitativas, no cuantitativas, ¿vale? En este caso, el nivel de utilidad representado por esta curva de indiferencia admite comparaciones, como decíamos, cualitativas y no cuantitativas en este caso. Esto quiere decir que podemos afirmar que una curva representa mayor o menor utilidad que otra, pero pues no podemos decir cuánta más utilidad representa, ¿no? Por ejemplo, no es correcto afirmar que una curva proporciona un doble de utilidad a otra, solo podemos decir que es preferida, ¿no? Entonces, a eso pues se refiere. Ahora tenemos las curvas de indiferencia que establecen una clasificación ordenal no cardinal, ¿vale? Del nivel de utilidad que será con mayor cuanto más alejadas estén en el origen, las coordenadas de alguna manera va a determinar que, que esta clasificación pues tiene o que permite ordenar los diferentes niveles de bienestar del consumidor, pero no medirlos con una precisión numérica. Si estamos hablando en cuestiones de representación de la gráfica, no estamos hablando, no se comparte o no tiene que ver con esta precisión numérica, ¿no? En general, cuando más alejada esté la curva del origen de las coordenadas, mayor será el nivel de utilidad que representa, ¿vale? Ya que implica una mayor cantidad de al menos uno de los bienes. Recordemos, entonces, solamente para puntualizar, entre más alejada esté la curva del origen de las coordenadas, mayor será el nivel de utilidad que representa, ¿ok? Entonces, en el punto que sigue, ¿no? Dice, se denomina mapa de curvas de indiferencia al conjunto de curvas donde cada una de ellas muestra combinaciones de dos diferentes bienes que representan la misma utilidad y que establecen una
ordenación jerárquica ordinal de diferentes niveles de utilidad reflejados en cada curva de indiferencia, ¿no? A esto se le llama, pues, es este mapa de curvas de indiferencia que se denomina mapa de curvas de indiferencia y que no es más que un conjunto de curvas que representan estos diferentes niveles de utilidad. Cada curva muestra pues esta combinación de bienes que generan la misma utilidad y el conjunto establecen esta ordenación jerárquica y ordinal, ¿vale? De este nivel de bienestar del consumidor. Y bueno, por último, dice que tiene una relación marginal de sustitución, que es la RMS, ¿vale? Pues la RMS pues, se define como una pendiente de la curva de indiferencia que expresa la cantidad de un bien que el consumidor está dispuesto pues, a ceder para obtener una pues, utilidad adicional de otro bien, ¿no? En el caso de bienes normales, el RMS pues es negativo y decreciente. ¿Por qué? Porque para consumir más de un bien, el consumidor debe renunciar pues aparte del otro, ¿no? Recordemos que nuestros recursos son limitados, ¿no? Entonces, definitivamente es negativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera para consumir más de un bien, pues el consumidor, pues sí, debe renunciar a esta parte del otro, ¿no? Y es decreciente porque conforme el consumidor tiene más cantidad de un bien y está dispuesto a sacrificar cada vez menos del otro para pues sí, para tener pues más unidades adicionales, ¿vale? Y bueno, para poderlo entender, pues vamos a ver ya en términos reales, por ejemplo, ¿qué es una cesta de mercado? Nos dice que una cesta de mercado no es más que una lista específica de cantidades de bienes, ¿ok? Aquí, pues, de alguna manera nos determina los gustos, las preferencias y el nivel que tiene de utilidad cada uno de ellos, ¿no? Entonces, una cesta de mercado es la combinación específica de cantidades de bienes y servicios que consume una persona, ¿vale? Por ejemplo, supongamos un bien uno sería pizza, ¿no? Bien dos sería refresco. Entonces tenemos que la cesta A, pues tenemos 2 pizzas y 2 refrescos. En la cesta B, pues tenemos una pizza y 5 refrescos. Y cada una de estas opciones, pues tienen diferentes consumos, ¿no? En esta que tenemos aquí como ejemplo, y esta viene en su material, de las unidades. En este caso nos está dando un ejemplo donde la cesta del mercado lo vamos a determinar como B, C y D. Posteriormente nos está diciendo que tenemos las unidades de los alimentos. Entonces nos está diciendo que de la B tenemos 20 unidades, de la C tenemos 10 unidades y de la D tenemos 40 unidades. ¿Ok? En cuestión de alimentos, aquí tenemos unidades de alimentos y unidades de vestido. Entonces, en comparativa, podemos determinar que la cesta del mercado B tiene de unidades 20, de unidades de alimentos 20 y de unidades de vestido 30. En la cesta del mercado C tiene 10 unidades de alimentos y 50 unidades de vestido. Y en la cesta D tiene 40 unidades de alimento y 20 unidades de vestido. Entonces, aquí podemos ver cómo esta canasta, pues es esta combinación distinta de lo que nosotros nos gusta como consumidores y ya se determina y se ordena, pues, entre gustos y preferencias y cantidades como tal, ¿no? Entonces, bueno, ya aplicándolo, bueno, tenemos
este caso de Jimena, ¿no? Jimena, pues, obtiene utilidad tanto en alimentos como en vestido, ¿vale? En alimentos se representa por A y vestido se representa por B, pero el vestido le da doble satisfacción que los alimentos, ¿vale? Entonces, con base a eso, pues tenemos esta función, ¿vale? Entonces, en otras palabras, una unidad adicional del vestido equivale para ella 2 unidades de alimentos en términos de bienestar. Por eso decimos que se valora más la ropa que los alimentos, en este caso específico para Jimena, ¿no? Ahora, veamos la tabla. En la cesta 1 nos está diciendo que tiene 8 alimentos y tiene 3 vestidos, ¿no? De vestido. Aplicando esta función de utilidad, tenemos que la U, en este caso que la utilidad, es igual a 8 más 2 por 3. Atendiendo o calculando esta función, nos está dando que tiene una utilidad de 14. Entonces, esta canasta le genera 14 unidades de utilidad en la primera eh, en la primera fila, ¿no? Que estamos viendo. Ahora, vamos en la cesta 2. Entendiendo que, por ejemplo, en la cesta 1 podemos determinar que aunque tiene menos alimentos que la cesta 1, el hecho de tener más vestido pues les da más satisfacción, ¿vale? Entonces, y le da una utilidad también total de 14. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Jimena es indiferente entre la cesta 1 y la cesta 2 porque ambas le generan pues el mismo nivel de satisfacción, ¿vale? El mismo nivel de utilidad. Ahora, en la cesta 3, aquí vemos que tiene de alimentos 4 y de vestido 4. Entonces, atendiendo el cálculo, tenemos que U es igual, o la utilidad es igual a 4 más 2, y esto multiplicado por 4. Atendiendo o haciendo este cálculo, nos da 12, ¿no? Entonces, esta cesta le da 12 unidades de utilidad, que es menor que las otras dos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos concluir? Pues que la cesta 1 y 2 les generan la misma utilidad, ¿vale? En este caso serían 14, por lo tanto, Jimena es indiferente ante ellas, ¿no? Y la cesta 3, pues le da, tiene menor preferencia porque le da una utilidad de 12, ¿ok? Entonces, la función de utilidad refleja claramente las preferencias, en este caso de Jimena. El vestido, pues, representa más utilidad que los alimentos en sus decisiones de consumo, ¿vale? Ahora lo vamos a representar ya en términos pues, de la representación, ¿no? A ver, aquí tenemos, aquí tenemos un ejemplo de Juana, ¿ok? Este es otro ejemplo en el cual pues vamos a analizar las preferencias de Juana entre tacos y refrescos. Aquí estamos hablando que los dos pues son alimentos y vamos a determinar pues qué es lo que prefiere, qué es lo que le dé más utilidad, ¿no? Primero supongamos que la función de utilidad de Juana es utilidad, y esto se multiplica por la T, que es el refresco, y la R, la T que son los tacos, y la R que es el refresco. Entonces, atendiendo esta función, tenemos 2T más R, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que cada taco le aporta 2 unidades de utilidad y cada refresco le aporta 1 unidad de utilidad. Por lo tanto, Juana valora más los tacos que los refrescos, ¿ok? Entonces, en el cálculo de utilidad, podemos ver que tenemos 3 tacos y 2 refrescos, ¿no? Atendiendo
esta función, tenemos que la utilidad es igual a, en este caso, a la función a en el punto A, ¿vale? Entonces vamos a aplicarlo y nos está diciendo que 2 por 3, porque bueno, estamos atendiendo esta, más 2, ¿ok? Entonces, haciendo el cálculo nos da un total de 2 por 3 sería 6, más 2, pues en este caso nos da 8. ¿Ok? Entonces, esta canasta pues le genera 8 unidades de utilidad. En la canasta B tenemos 2 tacos y 3 refrescos. Atendiendo esta función, tenemos 2 por 2 más 3 que tenemos aquí el punto B, ¿no? Entonces, calculando este suma de esta función nos está diciendo que tenemos 2 por 2, son 4, más 3, que son los refrescos, nos da esta canasta pues genera 7 unidades de utilidad, que es menor que las otras opciones, ¿no? Hasta ahorita. Ahora, vamos con la canasta C. Tenemos 2 tacos y 4 refrescos, que es la utilidad del punto C. Entonces, lo aplicamos y en este caso serían 2 por 2 más 4. En este caso nos da 8. Entonces, esta canasta también le genera 8 unidades de utilidad, ¿ok? Entonces, en comparación de preferencias, podemos determinar que la canasta A le genera 8 unidades de utilidad, la canasta B 7 unidades de utilidad y la canasta C 8 unidades de utilidad. Esto nos permite concluir que Juana es indiferente entre la canasta A y la canasta C porque ambas le generan la misma utilidad. Y Juana prefiere menos la canasta B, ya que le proporciona un nivel inferior de satisfacción, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que definitivamente las canastas preferidas por Juana es la A y la C. Entonces, aquí ya lo podemos determinar con ya presentándolo pues gráficamente, ¿no? A ver, aquí podemos ver que las canastas que están en la curva de indiferencia brindan un mismo nivel de bienestar, aunque combinen tacos y refrescos de una manera distinta, ¿no? Además, las curvas son rectas. Podremos determinar que las curvas son rectas, lo que refleja que la función de utilidad es lineal, ¿vale? La pendiente muestra que Juana está dispuesta a intercambiar un taco por 2 refrescos sin cambiar esta utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Juana pues obtiene mayor satisfacción en cuestión de los tacos que de los refrescos. La canasta A y C son las más preferidas, ya que le otorgan pues este nivel máximo de utilidad observado, ¿no? Y bueno, la canasta B es pues menos atractiva para ella porque le genera una menor utilidad. Esto de alguna manera ilustra claramente cómo las funciones de utilidad y las curvas de indiferencia pues nos permiten ordenar las preferencias del consumidor de una manera lógica y consistente, ¿vale? Entonces, tenemos esta segunda parte, ¿no? Esta segunda, en esta segunda línea que nos está diciendo que aquí pues podríamos decir que la gráfica corresponde a la función a ver. Okay. Pues sí, ¿no? A la función de utilidad y de alguna manera tenemos estas curvas de indiferencia, ¿vale? En su examen
Bueno, este es un ejemplo de cómo vienen las preguntas en su examen, ¿no? Ahí de alguna manera no les van a pedir que construyan una gráfica, que hagan, por ejemplo, ¿no? O que realicen este tipo de ejemplos exactamente como se los compartí. Más bien viene esta pregunta, ¿no? La función de utilidad de Juana corresponde a los tacos T y al refresco R. En una utilidad de TR es igual a, entonces ya realizamos nuestra función, que sería 2T más R. En el examen, pues les van a dar estos datos, ¿no? Entonces, en función de las siguientes canastas, A tenemos 3 tacos y 2 refrescos. B tenemos 2 tacos y 3 refrescos. C tenemos 2 tacos y 4 refrescos. Seleccione la respuesta correcta. Entonces, aquí vamos a determinar, ¿prefiere la canasta A sobre C? ¿Prefiere la canasta B sobre los demás? O la canasta A y C son preferibles, pero le es indiferente elegir una de otra. Y esa es la respuesta correcta, ¿no? Con base a lo que nosotros ya realizamos, vamos a poder contestar pues esta pregunta correctamente. Ahora sí, vamos a otro caso. Donde nos está diciendo que las curvas de indiferencia con otra función, con otro tipo de función, donde U determina AB y esto es igual a AB. Entonces, esta función de utilidad, pues es tipo, o de alguna manera se determina, o lo determinó Cook-Douglas, ¿vale? Y bueno, ¿qué significa esta función? La utilidad depende del producto entre alimentos y vestido, y ambos bienes son esenciales, ¿no? Tanto el vestido como el alimento, ¿no? Entonces, si uno es más bajo, la utilidad total también lo será. ¿Ok? Entonces no basta con tener mucho de uno o uno solo, ¿no? Aquí los bienes son complementarios, no perfectamente sustituibles, más bien complementarios. Y podemos determinarlo no como la gráfica anterior, ¿no? Que ahí sí era comparativo uno de otro, y en este caso es más complementario, ¿no? Aquí podemos determinar que cada curva muestra pues este tipo de combinaciones, ¿no? De A y B que dan una misma utilidad, ¿ok? Entonces, en la curva U nos están diciendo que tiene una utilidad de 25 en la 1, ¿no? En la utilidad 2 nos está diciendo que 50 y en la utilidad 3, 100, ¿vale? Entonces, aquí algunas características principales de estas curvas es de que son decrecientes. ¿Por qué? Porque el consumo, porque si este consumo, más alimentos, pues debo de reducir pues el vestido para mantener la misma utilidad, ¿no? ¿Son convexas al origen? Sí, porque esto refleja que la tasa marginal de sustitución es decreciente. Y bueno, a diferencia del otro caso que vimos, que es un caso lineal, pues aquí no se pueden sustituir fácilmente los alimentos por vestido, ¿no? El consumo es preferente y tienen estas combinaciones balanceadas, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería la comparación aquí? Entonces, podríamos determinar, por ejemplo, si hacemos una comparación con el ejemplo anterior, podríamos determinar que teníamos pues esta función donde la U de alguna manera determinaba, o la utilidad determinaba a A más 2T, ¿no? Que es lo que de alguna manera veíamos aquí. Y pues es una sustitución relativamente fácil, las preferencias son lineales y de alguna manera aquí determinamos cuál es lo que me daba mayor utilidad,
¿no? Ahora, con esta gráfica que estamos atendiendo ahorita, nos está diciendo que la utilidad es igual a A por B, o sea, tiene una sustitución limitada, tiene preferencias convexas y ambos bienes son esenciales, ¿ok? Entonces, aquí podemos determinar que, por ejemplo, ¿no? Tenemos un nivel de utilidad y sustituyendo estos datos que nos están diciendo conforme al nivel de utilidad, entonces vamos a calcular pues esta gráfica de indiferencia, ¿no? Entonces, nos está determinando que aquí tenemos un ejemplo de cestas, ¿no? Y de alguna manera tenemos pues las observaciones que tiene cada uno de ellos. Entonces, aplicándolo a la función que de alguna manera nos presenta, podemos determinar pues esta parte, ¿no? Entonces, aquí pues vamos a determinarlo con base a esta función y vamos a aplicarlo en la curva, ¿no? Y en la gráfica que tenemos. Entonces, el primer punto nos está arrojando 5,5. Entonces, si lo aplicamos a la función 1, entonces buscamos en este caso los puntos referentes a lo que nos está diciendo y bueno, aquí ya lo tenemos, ¿no? 5,1, 10,5, 10,2,5, 2,5, 10 y en la segunda nos está diciendo que tenemos una utilidad de 50. ¿Ok? Entonces, atendiendo esto, pues bueno, ya lo podemos aplicar aquí en la gráfica con cada uno de los puntos cardinales que nos están presentando. Y aquí, ¿qué es lo que podemos observar? En este caso, en esta tabla, que nos está planteando, está determinando que, bueno, cómo en esta parte pues se determina cuál es su mayor utilidad, ¿no? Entonces, podemos determinar que de manera racional, pues está eligiendo siempre esta combinación que le produce pues mayor utilidad, ¿no? Entonces, es importante poder, recordemos que entre más lejano esté al origen, pues nos va a dar mayor satisfacción, ¿no? Entonces, conforme a esta curva, también podemos determinar esta parte. Bueno, chicos, pues en conclusión, pues podemos determinar que este enfoque pues muestra que el consumidor actúa de una manera racional, ¿no? Eligiendo siempre esta combinación de bienes que maximiza su utilidad dado a sus preferencias, restricciones, y por ello el concepto de utilidad y las curvas de indiferencia son unas, pues sí, es una herramienta fundamental para analizar este comportamiento del consumidor, pues dentro de la microeconomía definitivamente, ¿no? Entonces, podemos determinar con base a estos cálculos, con base a estas representaciones, cómo las curvas de diferencias pues representan pues gráficamente estas preferencias, ¿no? Cada curva pues agrupa estas combinaciones de bienes y proporciona de alguna manera nos representa o nos presenta qué nivel de bienestar pues le da en este caso al consumidor, ¿no? Y bueno, con esto terminamos el tema, les presento las referencias. Pues en este caso, si a ustedes les surgiera alguna duda, ya sea del temario, del
del dinamismo de cómo se lleva este seminario, en cuanto a las fechas, en cuanto a los test automáticos, por favor, háganmelo saber por medio de los mensajes de la plataforma. Yo ahí estoy pues muy atenta a sus comentarios, a sus preguntas para poder apoyarles. Siempre pues trato de brindarles el tiempo y a la brevedad posible. Por último, pues les recuerdo que esta semana tenemos el test automatizado del tema, o sea, de los temas de microeconomía, y comprende desde el 16 de marzo al 12 de abril. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que tenemos este periodo vacacional que es la próxima semana. Entonces, en este caso, ahorita estamos por culminar la segunda semana, que culmina el 29 de marzo. Entonces, bueno, después vamos a tener esta semana del periodo vacacional del 30 de marzo al 5 de abril. Y posteriormente, el 6 de abril, vamos a retomar pues el seminario y ya vamos a estar pues prácticamente en esta última semana con los temas de microeconomía. Recuerden que solamente nos estamos basando, este seminario va muy específico a los temas que vienen en su examen, ¿vale? Entonces, es importante que puedan revisar, pues, cada uno de los temas y que, pues, de alguna manera los recuerden, los comprendan, y si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarme. Y bueno, en este caso, ya la tercera semana tendríamos que realizar el examen de microeconomía, que tiene una ponderación del 12.5, y que recuerden que es importante que lo hagan en tiempo y forma. Bueno, ya posteriormente pues tendremos cada una de las semanas y ya, por ejemplo, de la semana 4 a la 6, pues ya tendremos temas relacionados con la macroeconomía, de las 7 a la 10 con proyectos de inversión. Semana 11 pues tenemos el repaso de todas las materias y por último, en la semana del 5 de junio, pues tenemos este examen integrador. Perfecto, entonces, si tienen alguna duda, por favor, estoy atenta, ¿vale? En cualquier cuestión. Bueno, si no hay más, pues yo me despido deseándoles mucho éxito en esta semana. No olviden, pues, repasar cada uno de los temas comprendidos, pues, en este seminario. Y bueno, pues les deseo mucho éxito y hasta luego.